La verdad es, yo venía pensando 40 años, parece una fecha muy próxima, pero no, era en la época de Luis Echeverría. Estábamos saliendo en ese tiempo de un modelo de desarrollo, se llamó el modelo de desarrollo estabilizador. Si ustedes piensan en China, ahorita como una economía de gran empuje, México era una economía de gran empuje en ese tiempo. Llevaba más de 15 años creciendo a tasas de por encima del 8%, promedio del 7% en los 15 años. Se llamó el milagro mexicano. Y ya para esas fechas, anteriormente ya había hecho un poco un colapso el modelo, y ya para esas fechas había, ya desde 1962 más o menos, 64 por ahí, la agricultura había dejado de ser la que alimentaba a toda la economía y le daba los excedentes para que la industria pudiera ser pujante en México. Y le tocó a este periodo ya un poquito ver ese eclipse también político por el movimiento del 68 y la matanza del 71 también después de Corpus. Ya había la crisis económica un poco asentándose hasta 1976, fue muy marcada. En Sudamérica los regímenes militares estaban ya arruinándose también de las estructuras democráticas que habían llegado al poder, y por supuesto que toda esta respuesta, en ese contexto se crea la universidad, que recibe de manera muy generosa a gente de otros países en su formación, chilenos, argentinos, uruguayos, gente que venía de ese éxodo, nuestro segundo gran éxodo en México, ahora de latinoamericanos. El primero había sido la Guerra Civil Española, con Cárdenas, que los acoge y los recibe y todo. Entonces, en ese contexto de relativos éxitos y inicio de crisis, cuando después de 20 años no habíamos devaluado en México solo centavo nuestra moneda, y por esas fechas se decía que el presidente que devalúa se devalúa. Ese era el contexto en el que se crea esta prestigiosa universidad, y de alguna manera para darle cobertura a toda esa inquietud de los jóvenes, de los movimientos y de toda la efervescencia política en México. Todavía se creía, ya no se cree, y es una desgracia que no se crea. Se creía en la universidad de masas, o sea, universidad que pudiera darle cobertura a todas nuestras jóvenes y jóvenes del país, de todos los estratos sociales con ingresos, impuestos públicos. Ya no es tan fácil pensar así, y ha habido cambios muy importantes a partir de ahí. Muchas felicidades a esta casa de estudios, y es un gran honor poder estar con ustedes en estas fechas. Voy a hacer un poco del recorrido, un poco extraño, pero voy a llegar a los derechos humanos, como acostumbro a lo mejor decirlo de manera un poco alegórica. Voy a irme a Toluca para después tomar Reforma, ¿no? O sea, pero finalmente voy a tomar Reforma, no se preocupe. Trataré de tomar Reforma lo más pronto posible para llegar aquí con ustedes. Si ustedes se dan cuenta, y sería bueno que lo supieran así, hay un cuadro que me gusta traer a colación siempre, es la Tierra, más o menos, no voy a hablar de toda la época geológica, pero tiene a tener un poquito más de 4.500 millones de años, y el ser humano, ustedes, nosotros, pero de una forma muy rudimentaria todavía, hemos de tener unos 10.000 y pico de años en este planeta. La agricultura
fíjense, 500.000, la agricultura 1.200 millones de años, igual que si nosotros hiciéramos la agricultura, ya el trabajo ya un poco más sedentario, si hiciéramos la existencia del ser humano como si fuera un día, como lo hace Anthony Giddens en algunos trabajos, esa existencia de la agricultura llegaría a las 11:56 de la noche de ese día. Las civilizaciones, el inicio de las civilizaciones, llegarían como a las 11:57 de la noche. Apenas las sociedades modernas, todo lo que se puede entender por modernidad, cuando ya empezamos a bajar a Dios y lo trajimos a la tierra y le dijimos que ya bastaba de estar recodificando todo lo que podríamos hacer aquí en este mundo. Cuando llegaron las nuevas epistemologías racionales y el individuo tiene cierta fuerza y el hombre empieza a tener confianza en aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología y se fija más en la tierra y deja de fijarse un poco más en el cielo y no en la idea tanto de Carlos Marx o Feuerbach, decía un poco que entre más cede el hombre a Dios, menos tiene para sí mismo, pero un poquito en esa revolución que después se convierte en un nihilismo importantísimo para el desarrollo de la ciencia y de la razón. Estaríamos como a las 11:59 con 30 segundos de la noche. Y podríamos decir que el neoliberalismo y la globalización, o sea, lo que de alguna manera podría ser considerada la época moderna, según estas estructuras mentales, estaríamos ya en los últimos 30 segundos de ese día. Todo ha pasado en una velocidad impresionante en los últimos 30 segundos, como la península, esa pequeña península occidental, que 2000 años antes todavía, podríamos decirlo de forma peyorativa, andaba en las ramas y China ya tenía un proceso civilizatorio, como esa península pequeña, con una fuerza y un empuje intelectual impresionante y un empuje científico-técnico de primer orden, se adueña del mundo, se adueña prácticamente del mundo y no lo suelta. Cree en el progreso, cree en el antibiótico, está muy presente el asunto de la ciencia y de la técnica. La locomotora de la historia en ese tiempo, gústenos o no, es Occidente. Empieza a tomar una fuerza impresionante y se adueña con un empuje neoliberal en los últimos 30 segundos, con un fundamentalismo de mercado que desdibuja de manera importante la política y el derecho, sobre todo, y de manera importante el derecho, inclusive el conjunto de los sistemas sociales. Los desdibuja porque los coloniza con algunas estructuras de dinero y de poder. Los rasgos que podría tener esta cultura de alguna manera y el capitalismo contemporáneo, si es que le podemos llamar así, va a ser una de las conclusiones que podemos tener, si es que a esto le podemos llamar capitalismo contemporáneo, pues lo que sería el caballo de Troya, la parte fuerte, la confianza más sensible, el empuje más importante está dado en la ciencia y la tecnología, y sobre todo en la tecnología. Hay una creencia de que la tecnología puede caminar sola y sin la ciencia. Yo no estoy muy convencido de esa creencia. Hay muchísima información que hace pensar, por ejemplo, y que le da respuesta a los laboratorios y a estas gentes que dicen que las patentes deberían inclusive durar más años porque les sale muy caro producir tecnologías de punta para el beneficio de la población en su conjunto. No es muy real, no es muy real. Hay estudios muy serios de Stiglitz y algunos otros economistas de alto prestigio que nos pueden decir con precisión
que sin el conocimiento básico con recursos públicos que se generan en las universidades públicas del mundo, no tendrían ellos los elementos suficientes para sacar adelante sus desarrollos tecnológicos. O sea, se necesita por supuesto que se necesita del conocimiento básico que solamente lo da la ciencia, y de alguna otra manera no es producto única y exclusivamente de la tecnología, aunque la tecnología tiene ciertos rasgos de autorreferencia en sí misma que va creciendo y haciéndose cada vez más importante. Siempre hay un eslabón, pero un eslabón enormemente fuerte con el descubrimiento y con los avances de la ciencia básica y del conocimiento que generalmente los laboratorios y las industrias privadas no destinan esa cantidad tan importante de recursos que hacen falta para este tipo de investigación. Entonces, llegamos a este momento de la historia con una tecnología impresionante en informática, en internet, y lo que podría ser el genoma humano, que da un potencial enorme de desarrollo, pero ya pasando sobre varios procesos tecnológicos. Entonces, todo eso, de alguna otra manera, produce una industrialización de varias formas, que ya no es la industrialización clásica o el concepto clásico que podría tener Carlos Marx al hablar de producción y todo el proceso productivo de la extracción hasta el consumo, sino hay una separación muy importante de los procesos productivos, y ese industrialismo genera algunos problemas muy importantes a la sociedad y va desarrollando estructuras que de alguna manera lo hacen muy complejo. Ese industrialismo ahora se podría pensar así, y es un concepto que se puede usar inclusive peyorativamente, de industrialismo. De alguna otra manera ya es una sociedad de conocimiento, no me gusta el término, pero podría solamente para fines pedagógicos, habría más tiempo para poderlo explicar, pero es una sociedad de conocimiento porque la base productiva y de desarrollo de esa estructura industrialista está más que nada basada en el conocimiento, más que en los procesos productivos, manufactureros o de extracción, y mucho tiene que ver ya con el conocimiento en los países avanzados. Casi podríamos decir que el 40% del producto se debe a estructuras ya de pensamiento y a otro tipo de acciones ya ingrávidas que no son tangibles, que se hacen a través de los procesos productivos como internet y algunas otras formas que ya no son realmente procesos de extracción. Entonces nos encontramos con un capitalismo de esas características que va dejando una cantidad impresionante de tiradero en su proceso de desarrollo, a donde se ve. Y yo sí creo con la tesis de Ulrich Beck, en ese sentido sí estaría yo un poco con su pensamiento, en el sentido donde se ve la novedad de un proceso de mundialización que ya tiene mucho tiempo, desde segunda parte del siglo, desde el último tercio del siglo XVIII para acá, va incrementándose los procesos de desarrollo y de tecnología en el mundo, pero donde se ve la novedad del proceso que estamos viviendo es en los estados-nación. O sea, los estados nacionales ya de alguna manera sienten impactos de procesos que ellos no pueden gobernar. O sea, eso es clarísimo. Hay cuestiones que suceden, y sobre todo en la estructura económica y financiera, en donde los estados nacionales se enteran de lo que está pasando, pero no controlan lo que está de alguna otra manera pasando. Entonces es ahí donde se ve un poco el impacto de lo que podría ser lo nuevo en este proceso, de lo que podríamos llevar nuevas formas productivas, nuevas formas de ver el mundo de manera integrada en procesos que son estructuras que se repiten, que son expectativas que finalmente logran hacerse estructuras, y que en ese sentido
son órganos emergentes, inclusive por encima de los estados-nación. Hay varios ejemplos, y el más fácil de ellos es, por supuesto, el de la estructura financiera, que después haré referencia 2 minutos a ella, pero nada más tenerla ahí presente. A esto, los economistas y los sociólogos y los teóricos de la globalización más light, ¿no? menos densos, con una visión un poco como si fuera un proceso civilizatorio ascendente que todavía tiene posibilidades de progreso, aunque ya hablar de progreso ahorita prácticamente es una situación muy difícil de sostener en el sentido o de desarrollo, por lo menos de crecimiento. Los economistas un poco más light, en ese sentido, más ligeros pues de pensamiento, que aceptan el proceso como un proceso que en sí mismo va generando problemas, pero que es un proceso natural, de desarrollo natural de la economía y de los procesos en el mundo. Esos le llaman economía de riesgo, sociología de riesgo, o sea, es un proceso, va generando estructuras de altísimo riesgo. Entonces, pero esos riesgos hay que manejarlos cuando no llegan a ser peligro, pueden ser todavía de alguna u otra manera manejables. Entonces le llaman una situación de sociología de riesgo, capitalismo de peligro. O sea, en esa estructura se desenvuelven, eliminan lo que son las estructuras de clase y el comportamiento de las luchas internas de los diferentes países, y solamente dicen que va generando un sistema natural, un conjunto de riesgos, y esos riesgos pues hay que irlos trabajando porque es el propio proceso del empuje natural de Occidente hacia el mundo. No estoy muy seguro de esta tesis. Obviamente ellos separan a dos tipos de pensamiento, lo que les llaman ellos, parece inclusive hasta cierto punto, yo lo veo como un poco tramposo al decirle radicales a los que no creen en la globalización, y conservadores a los que sí creen en este proceso civilizatorio que se acumula. Y está toda esta gente que todavía cree en la posibilidad de que el estado de bienestar pueda tener algún papel dentro de la economía o no, o de alguna otra manera este tipo de gentes, para ellos son gentes que ya pertenecen un poco al pensamiento pasado. Sin embargo, a mí me gustaría detenerme un poquito en lo que a veces dice mucha gente, es que no sabemos, no entendemos, pero lo que está pasando en los últimos 30 años en el mundo ha sido verdaderamente impresionante y no lo logramos entender. Yo digo, sí, ¿cómo que no lo logramos entender? O sea, pero por supuesto que se podría llegar a entender este proceso civilizatorio de los últimos 30 años, y se lo voy a tratar de explicar. Lo que ha sucedido con este capitalismo, que ya no sé, ni siquiera podría llamarse imperialismo, tiene tal vez la inquietud de Chomsky de llamarle corporativismo mercantilista pueda ser un poquito más aproximada a la realidad, es que se ha concentrado de manera impresionante la riqueza en manos de muy poca gente. Esa es una situación. Es un sistema de ricos y para ricos. O sea, por supuesto, ya no responde a lo que los padres del capitalismo, los grandes teóricos del capitalismo, inclusive ellos mismos deseaban, que por lo menos la desigualdad era una tesis que se decía siempre que nosotros como países subdesarrollados, y se veía dentro del esquema de la CEPAL, de la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, cuando todavía el pensamiento estructuralista tenía cierta base analítica, que todavía en algunas universidades se conserva de manera afortunada, en donde se pensaba, ¿sí?, que se necesitaba definitivamente un cierto nivel de desigualdad para el crecimiento, porque el que se concentrara el ingreso en las gentes que podían invertir y generar empleo, que eran hasta cierto punto la gente más innovadora y que tenía cierto sentido capitalista de desarrollo, esa acumulación podría hacerse
inversión, y esa inversión podría de alguna manera generar nuevas actividades económicas. Se pensaba en esa tesis, se defendía muchísimo, y de hecho nos vendían el proyecto de premios Nobel en aquel tiempo de las diferentes etapas del desarrollo del capitalismo en el mundo, y para eso se necesitaba obviamente un cierto grado de concentración. Y de alguna otra manera era muy difícil de refutar estadísticamente esas tesis. Teóricamente tenía algunas posibilidades, pero estadísticamente nos costaba muchísimo trabajo trabajar sobre esa situación. Pero sin embargo ahora realmente la concentración ya es impresionante y no se puede pensar, o sea, la concentración de la riqueza en manos de tan pocas gentes y de tan pocos grupos ya inclusive no se puede hablar, perjudica el crecimiento económico, porque se mete muchísimo en la esfera especulativa financiera y de alguna otra manera juega con los intereses económicos del propio capitalismo en su conjunto. Entonces ya esa tesis está rechazada, o sea, no la podemos creer en este momento. Tampoco podemos creer la tesis y definitivamente ni con un alcoholímetro podemos poderla creer, que es que no se necesita el Estado para regular la actividad económica, o no se necesita el Estado para amortiguar la desigualdad en el mundo. Por supuesto, desde que el Estado ha dejado de estar presente de manera significativa en el mundo, la acumulación se ha hecho en un proceso contrario, y hay muchos estudios que van en este sentido. Hay algunas estadísticas que me gustaría decirles a ustedes así muy rápidamente. Bueno, nosotros tenemos un dato, no se me desconcentre, aquí lo tengo. A nivel mundial, y es un estudio que tiene 12 días apenas, entonces ¿le pueden creer a la estadística, por favor? Sí, a nivel mundial la desigualdad en términos de riqueza individual es aún más extrema, obviamente. Nos dice, han calculado que en 2014 los 85 personas más ricas del planeta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Entre marzo de 2013 y marzo del 2014, estas 85 personas incrementaron su riqueza en 668 millones de dólares diarios. Si Bill Gates quisiera utilizar toda su riqueza y se gastase $1 millón al día, necesitaría 218 millones para acabar con su fortuna, aunque 218 años, para acabar con su fortuna, aunque en realidad nunca se quedaría sin dinero. Incluso si obtuviera un rendimiento modesto por su riqueza inferior al 2%, ganaría 4.2 millones de dólares al día por el solo concepto de intereses. O sea, son fenómenos verdaderamente... Si le pagamos un peso por cada que respiramos. Es una impresionante capacidad. Tenemos el 60% de la población del mundo viviendo con menos de $2 al día. Y esa concentración, hablando de pobreza otra vez, hubo en la época de los principios del año, finales de los 90 y principios del 2000, cuando se pensaba de alguna otra manera, inclusive un economista que fue premio Nobel también de economía, que es de extracción keynesiana, que se llama, espero que todavía viva, yo no lo puedo matar todavía, está muy viejito, es James Tobin. James Tobin había considerado y había puesto lo que se llama el impuesto Tobin a la esfera financiera mundial, que inclusive era del 0.5%, un impuesto del 0.5%. Con un impuesto del 0.5% podría subsanarse el déficit anual de la financiación para poder escolarizar a todos los menores y proporcionar atención sanitaria en esos países. O sea, es realmente una concentración indescriptible. Y hay algunas observaciones, y sigue de alguna otra manera la estadística dándonos datos terroríficos en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener ahora? Yo no sé si a esto le podemos llamar capitalismo en el sentido
clásico, por supuesto que no. Entonces hay islotes. De hecho, en los países ya desarrollados están siguiendo el modelo tercermundista. Son islas o islotes de riqueza impresionante en un mar de miserias, en mares enormes de pobreza. Para ellos son barrios de latinos, barrios de negros, barrios de blancos marginados, asiáticos o lo que sea, pero finalmente acautelados en esas zonas de alguna otra manera, pero también con un enorme potencial de pobreza que se está presentando en esos países ya inclusive más desarrollados de Occidente. ¿Qué pasa con nosotros? O sea, en ese contexto como país, pues esto es algo que parece indescriptible y va a llegar al derecho. Entonces, de alguna manera, es la corrupción enorme de nuestros países. Es impresionante. No sé cómo podemos llegar a creer en esas tesis de mercado, de cambio estructural, de mundo libre. No sé cómo es fácil que todavía haya gente que pueda leer en esas tesis. Ya no se puede hablar de primero, segundo y tercer mundo, porque el primer mundo pues era los países del G7 o los muy desarrollados, del G10 o G20, de los grupos más desarrollados, y de alguna manera el segundo mundo pues era el mundo socialista, después de la caída del muro de Berlín en 1989, aunque ya el fenómeno se presentaba de manera importante desde los 60, 70, se veía el eclipse de la cortina de hierro en términos productivos, y no podía ocultarse ese eclipse, pero ya en 1989, después de la caída del muro de Berlín, que estamos festejando 25 años de la caída del muro de Berlín en estos días, creo que fue el 9 de este mes, ya no se puede hablar de países del segundo mundo porque el bloque socialista, pues de alguna otra manera está abierto en buena forma, y obviamente nosotros éramos el tercer mundo, ¿verdad? Ya no se puede hablar de primero, segundo, tercer mundo, luego se habló de norte-sur, y luego se habló de países emergentes, pero ahora las tesis se manejan un poco con centro, semiperiferia y periferia, o sea, los países que están en el centro del desarrollo occidental, los que estamos en la semiperiferia, que somos nosotros, y en la periferia está todo el tiradero de desecho africano y de algunos otros islotes de países de América Latina y del mundo. Entonces, esa sería un poco la tesis del fundamentalismo de mercado. Es un producto para países de la semiperiferia. Es un producto diseñado para países de la semiperiferia. Los países del centro son países que de alguna manera protectores de sus agriculturas y de sus industrias, protectores de sus lugares de origen, de sus empresas, y de alguna otra manera tienen una estrategia todavía transnacional importante, pero con un contenido nacional significativo en todos los aspectos. No pierden esa raíz nacional, y cuando hay que proteger, hay formas de hacer y de proteger y de entrar en esas situaciones de protección. Las aberturas fundamentalistas, las aberturas que de alguna otra manera solamente podemos, es un producto hecho para pensarlo en estos países de mano de obra barata. Después, México, por ejemplo, de mano de obra barata, cuando nosotros todavía hablábamos mucho de maquiladoras en la época de Salinas de Gortari, hablábamos de maquiladoras, después dejamos de hablar mucho de maquiladoras, no quiere decir que desaparecieron, sino de que ya nos hicimos caros para la producción de las maquiladoras, y pues ya los chinos empezaron a hablar de maquiladoras, ya algunos países de Corea empezaron a hablar de maquiladoras, y de otros países empezaron a hablar de maquiladoras porque allá se fue la maquila, porque era más barata la mano de obra. Entonces, para poder volver a ser competitivos en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue deteriorar el salario un 70% desde 1900, de esa década más o menos, cuando se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana, más o menos a finales de los 70, principios de los 80, acá el salario se ha deteriorado 77%, o sea, solamente se pueden comprar 23 centavos del peso que se podía comprar en esos años. Ahora sí somos un país de mano de obra barata y competitivo. Después de la reforma laboral vamos a hacerlo más.
entrar a esos mercados. Aquí necesitan mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y exportar contaminación. O sea, los procesos productivos más contaminantes se llevan en nuestros países de islas de desarrollo y de riqueza y en un mar estructural de miseria, con estructuras fiscales verdaderamente inequitativas, regresivas, tremendamente regresivas. En estos países, inclusive en ellos mismos, pero en estos países cualquier estadística que ustedes ven es una estadística regresiva. La que paga cierta clase media, arriba prácticamente están exentos de impuestos, inclusive hay devoluciones de impuestos, pero es impresionante los regímenes fiscales protectores que tienen para los ricos, muy ricos de este país. Siempre hay forma de evadir, y cuando no hay forma de evadir y la ley los tiene y los presiona y los lleva a un cierto sentido, está la ilusión fiscal, que no es la evasión. O sea, tienen grandes abogados de enorme prestigio que pueden eludir, conjunto con los contadores financieros, el pago enorme de los impuestos. Entonces, pues, obviamente, no sé qué les pasó con la reforma sobre el impuesto sobre la renta, pero las reformas han venido siendo sobre el impuesto al valor agregado, los impuestos al consumo, que son lo más regresivo que se pueden ustedes imaginar, porque lo paga igual usted cuando va a comprar algo, que Slim cuando va a comprar algo. O sea, es un impuesto que todo el mundo pagamos de manera pareja y nos lo venden como un impuesto fácil, pero es absolutamente regresivo. Hemos dejado de hacer proporcional el pago del impuesto, entre más ganas más pagas. Lo llegamos a hacer proporcional un tiempo y luego lo detuvimos en un 35%, luego lo bajamos a un 29% parejo, y luego le dijimos que sobre ese 29 los que ganaban más de 1 millón podrían pagar un 2% más, y los de 4 millones un poquito más, pero hasta ahí llegó la proporcionalidad del pago de los impuestos sobre la renta a personas físicas. El pago del impuesto sobre la renta de las empresas está prácticamente en la pequeña y en la mediana empresa, que por eso juega muchísimo en la informalidad. Entonces estamos en un punto de regresividad impositiva y de imposibilidades del Estado, que siempre se queja de que no tiene recursos, y no tiene recursos, sí, porque no crece la economía, y los que estamos consumiendo, pues de alguna manera consumimos menos, entonces pues no saca lo suficiente de crecimiento del impuesto al valor agregado. Segundo, porque no hay empleo formal, entonces no hay manera de cobrar a la clase media una estructura más de impuestos, pero tienen un potencial de regresividad y de inequitatividad en el sentido de los más ricos. Está prácticamente hecho ese modelo para ello en el mundo, y sobre todo aquí, pero más aquí en países como los nuestros, y más en México todavía, inclusive somos superiores y más poderosamente paraíso fiscal que Argentina, Chile y cualquier otro país sudamericano, porque nuestra carga fiscal es muy por debajo de esos países. La propaganda de la inmovilidad, ustedes la viven todos los días, la criminalización de la protesta, el demonizar, hacer como demonios a cualquier gente que quiera exigir sus derechos. Son prácticamente unos demonios que quieren hacerle daño. Cuando se hizo un estudio boicotear las instituciones, en la década de los 70, exigiendo derechos, que estaban preocupados los ricos y los políticos del mundo, estaban preocupados por qué había tanta movilidad y qué estaba pasando, por qué esa movilidad le llegaron a llamar crisis de la democracia. Y, o sea, pedir más derechos, pedir mejores condiciones de vida, para ellos el concepto que se manejó fue crisis de la democracia. ¿Por qué? Porque tienen de alguna u otra manera secuestrada la democracia. O sea, por un lado está el fundamentalismo del mercado y por otro lado tienen secuestrada la democracia. O sea, la democracia es lo que ellos quieren que sea y como sea y la forma en que ellos queden. De ninguna manera yo podría pensar que es un régimen de alguna manera democrático. Cuando a los opositores las relaciones públicas es un gastadero impresionante de recursos, de propaganda, de relaciones públicas. Se saben las cifras del gasto militar en Estados Unidos, pero no saben las cifras de relaciones públicas y de lobby y de trabajo estratégico dentro de las diferentes estructuras de la propaganda. La inmovilidad, la distracción, el adoctrinamiento, la distracción a través de cualquier figura, de cualquier tipo sexual, artista, lo que sea, el box,
el fútbol, lo que sea. Son estructuras de alguna u otra manera de distracción y de adoctrinamiento y de decisiones fuera de la política que también se toman, que ahora son cada vez más importantes. La gente no conoce lo que está sucediendo y cómo se está decidiendo en la política. Es otra estrategia moderna de manejo. O sea, lo que le llaman, aquí en México peyorativamente le llamamos teleconcentraciones y de alguna otra manera concertaciones al margen de la opinión pública y un secuestro total de la crisis de la democracia y tratar de reivindicar los derechos de las personas. Todo esto es una revelación de ideologías y por supuesto de falsas conciencias. Eso es absolutamente poderoso. ¿Qué ha pasado con el derecho en este sentido? Está colonizado. O sea, en buena forma está colonizado. Y colonizado quiere decir así, colonizado. O sea, pues prácticamente está controlado en muchos aspectos y la política no puede. Parece que los políticos se convierten como decisores de segundo nivel de quién decide, que no es aquella idea de los caballeros de la mesa redonda que deciden y están fumando y de alguna otra manera deciden cómo hacer las cosas, pero finalmente son como engranajes que tienen una propia estructura y una naturalidad que se dan como valores entendidos y expectativas que se repiten y que finalmente así es como se deben de entender, inclusive para la autolimitación de la propia autocrítica y de la crítica hay como ya valores entendidos en muchos aspectos de hasta dónde se puede llegar y a dónde se puede alcanzar. Obviamente que son acuerdos que si no sabemos qué acuerdos se están tomando en el G7, no sabemos qué acuerdos se están tomando en el G10, no sabemos cuáles son los verdaderos acuerdos que se están tomando en las decisiones políticas, que solamente con cierta transparencia en países como los Estados Unidos, y después de 35 años, se publica lo que sucedió para los historiadores diplomáticos y burocráticos de lo que sucedió en la toma de decisiones, porque se abren los archivos para la transparencia de manera significativa. Ahora ya ni siquiera los 35 años lo quieren abrir, de venga para acá, ya dijeron 50 años y ya quedó inclusive esos países de transparencia bastante limitada. ¿En dónde metería yo elementos de discusión? La ruta de la reforma y en relativa paz relacionadas con la influencia, que nos vamos a cruzar de manos en todo este aspecto. Por supuesto que no. A mí me gusta en este sentido de alguna otra manera traerles a colación un escritito. Me voy a permitir leérselo, no se me desesperen. Es de una cuartillita en donde yo traigo a colación que escribí sobre que sería, ¿se acuerdan? En 1973 ya estaba creándose prácticamente esta universidad, estaba muy cerquita de crearse. Vino a México, creo que fue en 73, vino Salvador Allende, y le preguntaban todos los jóvenes desesperados qué hay que hacer para el cambio y qué hay que hacer para la transformación. Estudien. Eso es lo que les digo. ¿No? Entiendan los fenómenos, revelen ideología, ¿no? Pónganse. Yo diría un poquito ahora, trayendo a colación esa idea de la profesionalización, yo más bien me inclinaría a pensar también en la tesis de Camus, en El hombre rebelde. Y por sí soy revuelto, Entonces, siguiendo Albert Camus, leo un poquito
en su libro El hombre rebelde, la persona protesta cuando dice no, aunque sin excluir el sí, no más esto, sí esto. Hay siempre un límite desde donde surge la protesta personal y social. La protesta es un acto consciente y reflexivo, y es también un fenómeno espiritual que sobrepasa el egoísmo. Cuando se alcanza o se traspasa el límite, el hombre rebelde dice para sí: basta para mí y para la otredad a la cual pertenezco. Basta para mí y para las otras personas sobre las cuales se está cometiendo una injusticia o se vive en ella. Injusticia que en general cometen los dominantes, los que dominan, y que por supuesto quieren seguirlo haciendo sin reparos. Unos y otros, dominantes y dominados, están en lo mismo, pero separados por el abismo de la injusticia. Cuando ya se cruzó el límite de lo tolerable, la injusticia no se puede permitir. El dominado está sin remedio dispuesto a dar la vida en su defensa. Hay una gran cuota de nihilismo de por medio en el rebelde, o sea, no creen mucho en la moral ni menos en Dios. Los paraísos bajan del cielo y se enraizan en la tierra. Las desigualdades se cuestionan en todo momento. Algunas de ellas se comprenden y toleran hasta que se rebasa alguno de los límites cada vez más estrechos. La protesta se da y se entiende, aunque no siempre, como un acto de amor. Amor escaso cuando se concreta en el prójimo, a la usanza de Schiller, y abundante cuando está siempre ahí dispuesto para el hombre en sus circunstancias, a la usanza de Dostoyevski. La protesta no puede ser acompañada por el resentimiento, pues este desaparece cuando se hace explícito el sentimiento de rebeldía. Así se deja de rumiar el sentimentalismo y el sentimiento que sería el resentimiento cuando se grita ya basta. Entonces, la persona que protesta se convierte no en un resentido, sino en un rebelde, en un genuino agente de cambio social, y no solo se protesta en paz, pues algunas protestas no ocultan sus armas e ideología. Fundamentalismos y fanatismos en mano emprenden su lucha por el poder y están convencidos que con esas armas podrían hacer mejores resultados para sus causas, ofreciendo, si es preciso, sus propias vidas. Algunas invocan en consecuencia su derecho a matar. Entonces, si yo expongo mi propia vida, tengo derecho a matar, según Camus. Entonces, esa sería un poco la idea. Ahora, ¿dónde me metería yo para terminar con esto? Que ya no sé, que es un desorden, pero lo voy a hacer lentamente. Entonces, ¿a dónde me metería? Yo digo que en todo esto hay una cantidad, necesitan ustedes ser gentes rebeldes, conscientes, comprometidos y muy estudiosos, porque ellos lo están tomando muy en serio. Ellos lo están tomando muy en serio. Se preparan mucho, son bárbaramente complejos para entender la complejidad. Se necesita mucha complejidad y hay que estarla absorbiendo todo el tiempo, y no de manera simplista y con ideologías muy simples y rústicas. Pero hay que trabajar en ese sentido de la profesionalización y todo. Hay varias opciones que de alguna manera se presentan en este proceso. Una de las cosas que se recomienda mucho en los foros mundiales es que a la usanza de los acuerdos del milenio, de ese tipo de acuerdos en donde ya los G7 o los países más poderosos de alguna manera se comprometen junto con todos los demás dentro del seno de Naciones Unidas y en algunos sentidos a alcanzar ciertos objetivos. Ahí hay que trabajar con nuevos objetivos, los de la desigualdad, y nuevos objetivos como los de no nada más los de la pobreza, sino los de la desigualdad de la riqueza y la concentración de la riqueza. Ahí hay un nicho de trabajo intelectual importante. De ahí se genera una gran masa crítica de pensamiento en esos foros de conocimiento, de realidades. Son gente muy inteligentes que hacen de alguna u otra manera procesos de acompañamiento y de análisis que luego sirven inclusive a la academia y al avance de las luchas sociales en el mundo. Ahí hay un terreno muy grande. Otro tejido que nosotros hay que cuidar muchísimo es todo el tejido, por supuesto, comunitario, todo el tejido de unión que pueden tener las estructuras un poquito barrocas de nuestras propias estructuras sociales y de nuestra cultura, que de alguna manera no hay que
separarlas ni tratarlas de menospreciar, y ese tradicionalismo que generalmente la globalización quiere terminar, que no se convierta en la terminación de las bases profundas de lo que podría ser una tradición que no hay que abandonar. Los orientales obviamente la llevan de una manera distinta a nosotros y dicen que nosotros hemos metido una racionalidad absurda dentro de la transformación de unos tradicionalismos para poder ser modernos, porque ellos se basan un poco más en los aspectos religiosos. Yo no estoy diciéndolo en ese sentido, lo estoy diciendo en un sentido un poco más cultural, un poco más profundo. Hay algunas otras fórmulas de trabajo y de participación política, etcétera, pero la que yo me quiero concentrar en los últimos 5 minutos que les diré a ustedes es: hay cierta credibilidad, de alguna manera confianza y estructura, y para el derecho es importante el paradigma de los derechos humanos. O sea, es un paradigma occidental, lo dirían muchos profesores de ustedes, y lo dirían muchos profesores míos, y lo diría mi conciencia a veces, pero por supuesto que es un paradigma occidental, pero igual no son los paradigmas occidentales, y pertenece, es una estructura que de alguna manera se hace llamar naturalista en su base, pero no tiene absolutamente nada de naturalismo en su base. Es una base absolutamente positivista, o sea, que lee a la realidad y lleva el derecho de manera positiva, o sea, no tiene que ver que el ser y la verdad del ser esté en la norma, no tiene mucho que ver con eso, aunque sin embargo cuando lo trae a colación, en ese sentido lo trae nada más a colación para cubrir un poco los aspectos de su positivismo fuerte, que es donde yo quisiera decirles a ustedes, y ahí está el ejemplo del derecho a la vida. O sea, el positivismo más fuerte es que ellos están, de alguna manera, los derechos humanos han trabajado de manera significativa sobre la interrupción legal del embarazo. O sea, es prácticamente un positivismo sólido. Ahí de alguna otra manera ninguna religión, ninguna moral, ninguna base normativa, es naturalista, por más sólida o abierta que pueda ser, resistiría de alguna otra manera ese impacto, igual en la diversidad sexual y en algunas otras fórmulas de trabajo y de manejo de lo que sería la acción de la propia persona como defensor de derechos humanos. También es una acción muy participativa, muy consciente en el positivismo, muy consciente en la realidad y en las posibilidades de transformación. Para el derecho puede ser una estructura que podría tener ciertos elementos de argumentación y podrían ser útiles en el sentido que apoye al desarrollo de la propia democracia, de lo que podría ser ese secuestro de nuestra democracia y se vaya abriendo. Apoya a la división de poderes, por supuesto que puede apoyar a la división de poderes. La división de poderes no puede sola, está verdaderamente en relaciones de comunicación muy comprometidas entre ellas en ese sentido democrático. Nosotros vemos más rezagado al derecho inclusive que al legislativo en muchos de los aspectos en México. El poder judicial, desde mi modesto punto de vista, yo lo veo todavía más rezagado, más colonizado, más de decisiones de política de Estado que el propio legislativo, que tiene que vérselas más con la gente y tiene que vérselas con las consultas populares y tiene que vérselas con la opinión y con lo que podría ser el voto, y ellos a veces de alguna otra manera logran desencadenar ciertos procesos extraños que son en beneficio de la población. El mismo ejecutivo en ese sentido ayuda a la división entre administración y política, o sea, definitivamente ayuda a la división sólida, poniendo de alguna otra manera a la persona con las posibilidades que tiene para desarrollar sus positivismo y sus cambios dentro de la estructura de nuestro país. Por ejemplo, vino la reforma constitucional en términos legales de 2011, la reforma constitucional de derechos humanos, y ya vino la contrarreforma de la 293/2011, que de alguna manera esta controversia de tesis nos dice que pone la Constitución de facto por encima de los tratados internacionales, pero sobre todo en el sentido de que el principio de persona no tiene posibilidad de desarrollarse de manera larga y sostenida si no se detiene cuando la Constitución la detiene. Entonces esa sería un poco la situación, y yo creo que ahí hay un terreno muy positivo para explorar, no los casos,
favor, es una recomendación, estudien de alguna manera en términos de derecho, aunque es un paradigma que quiere ser más ambicioso que lo propio de lo que sería dentro del derecho, pero la hipótesis que yo quisiera dejar aquí como resultado de todo esto, en ese proceso de colonización impresionante, es que la autonomía del derecho, si es que se puede hablar de eso, la independencia del derecho, pero aún toda más allá, la autorreferencia que debería tener el derecho en nuestra sociedad, puede de alguna otra manera, con esa ola internacional y con esas visiones, con observadores distintos, con exámenes periódicos, con relatores, con cortes latinoamericanas que tienen ciertas decisiones estructurales sobre las decisiones de México, con algunas con las comisiones y lo que podríamos hacer a nivel internacional y que puede repercutir aquí en México, tienen un aspecto para mí no colonizador en todos los sentidos, sino un aspecto positivo para el derecho y para la representación del derecho. Esa es la hipótesis que yo quisiera dejarles a todos ustedes, y espero no haber sido muy abrumador. Sí, gracias. Bien. A continuación, tenemos a la maestra Sandra Salcedo González con la disertación "La violencia contra las mujeres, un problema de derechos humanos". Una vez que concluya con su exposición, abriremos la sesión para preguntas, respuestas, intervenciones por parte de la audiencia. Bien. Voy a intentar ser breve. Violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos. Si bien ya ahorita con la conferencia del doctor Ibáñez nosotros tenemos un panorama de que estamos en una situación muy grave. Cuando nosotros pensamos o sabemos y vemos la información que hay en cuanto a la situación de mujeres y niñas, sabemos que es doblemente más preocupante. La violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos. La protección contra la violencia es un derecho. El Estado tiene la obligación de prevenirla, investigarla, eliminarla, castigarla y repararla. Y se pueden evaluar sus acciones y responsabilizarlo por su incumplimiento. Esta perspectiva contribuye a potenciar las capacidades de las mujeres al posicionarlas como titulares de derecho, superando esas visiones que nos veían como un grupo vulnerable. Es decir, las mujeres incorporan a su vida valores y actitudes consecuentes con los derechos humanos y desarrollan habilidades para promoverlos, defenderlos y exigir que se realicen. Este enfoque no excluye otras iniciativas para atender la violencia, por el contrario, diría el secretario en su momento Cofiana, inspira una respuesta indivisible, holística y multisectorial, retomando aportes desde los ámbitos de la educación, la salud, el desarrollo y la justicia. No podemos nosotros dejar de ver en el tema de violencia y en el problema de violencia contra las mujeres el sesgo o más bien la perspectiva de discriminación. La violencia contra las mujeres se origina en la discriminación de género y otras formas de subordinación que éstas viven en sus contextos particulares. Dicha violencia es una manifestación del sistema de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que se refleja tanto en la vida pública como en la privada, al que todos sabemos que se le denomina patriarcado. Este patriarcado recurre a estereotipos de géneros, como cuáles, pues la supuesta inferioridad biológica de las mujeres, que determina naturalmente la función de la crianza y el confinamiento al ámbito doméstico para justificar la dominación masculina. Lo que se entiende como características femeninas per se, por lo general son producto de construcciones sociales asignadas a las personas a partir de su sexo. Los roles de género se expresan en códigos morales o en expectativas sociales generalizadas. Cuando dichos roles son transgredidos por las mujeres o cuando los hombres perciben desafíos a su masculinidad, es el momento en que se usa la violencia para disciplinar a quienes los quebrantan. La violencia entonces contra la mujer opera como un mecanismo para mantener los límites de los roles de género
Cuando nosotros sabemos desde el caso específico de las mujeres, de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y empezamos a tener por ahí del 2003 visitas ya específicas de organismos internacionales para saber qué estaba pasando en Ciudad Juárez, por qué se estaba asesinando mujeres. Sí, sabemos que ahí también hay teorías vinculadas con la situación de que, bueno, que las mujeres habían salido, que habían sido en su mayoría contratadas por las maquiladoras, que estaban aportando. Eso nos vincula a los resultados de la ENADIS, que es la encuesta nacional de discriminación que hace CONAPRED, en la cual todavía la última, que fue de 2010, nos decía que pues sigue siendo mal visto que una mujer gane más dinero, ¿no?, que su pareja, entre otros muchos datos significativos. Pero bueno, la cuestión es, cuando hay esa afectación, sí, efectivamente se vincula con la violencia, pero fíjense, que lo vamos a retomar al final, si bien hay teorías de que, bueno, sí pueden ser grupos de poder, de políticos que torturan a las mujeres y son vinculadas con los asesinatos, o el tema precisamente de que estén teniendo sus ingresos y hay una independencia económica, pero siempre volvemos al punto, que es lo que voy a retomar al final cuando veamos unos ámbitos de preocupación en este tema, principalmente, es, al fin y al cabo, si se sigue violentando, si no hay una sanción, si no se está deteniendo a las personas, si no hay alguna cuestión ejemplar en contra de la impunidad, pues no podemos esperar resultados distintos. Y eso era precisamente lo que nos decía en su momento Rashida Manjoo, que era la relatora que vino desde ese momento, en los 2003-2004, que acaba de venir a México a inicios de este año, y que decía, bueno, más allá de todas las hipótesis, pues nosotros sabemos que a las mujeres se les sigue asesinando en Ciudad Juárez y en cualquier parte del mundo porque se puede. De acuerdo con tales expectativas de masculinidad y feminidad, las sociedades toleran, sostienen, incentivan o desalientan la violencia contra las mujeres. Es lamentable, pero es realmente muy común cómo en la sociedad se sigue legitimando y justificando la misma violencia contra las mujeres, o sea, no nada más por parte de hombres, a veces inclusive de mujeres, pero es una cuestión social. A la aceptación social de la violencia como medio de resolución de conflictos se suman otros factores que la hacen posible, entre ellos el argumento sobre la privacidad de las parejas, los hogares o las familias, que fomenta la inacción del Estado y contribuye a la impunidad, así como la prevalencia de leyes y políticas que discriminan a las mujeres y que debilitan sus derechos. Esto es la existencia de un contexto que las oprime. Sin embargo, las percepciones sobre lo que es aceptable o no se modifican con el tiempo. A lo largo de la historia se han dado diferentes significados a ser mujeres y a ser hombres. Por tanto, dado su carácter histórico, siempre será necesario revisar esas representaciones sociales, los discursos o las narrativas cotidianas donde coexisten las ideas tradicionales con las más novedosas o que empujan los cambios. Esto ocurre porque la cultura no es estática, bueno, y al entrar en contacto con otras influencias se van cuestionando. La violencia contra las mujeres evidencia por un lado la desigualdad y la discriminación respecto de los varones, y por otro, que formas múltiples e interrelacionadas de discriminación aumentan el riesgo de que algunas mujeres experimentan violencia o agravan su vivencia. Cuando los movimientos feministas hablan de la mujer, y después se hace un cuestionamiento de que no todas las mujeres viven el mismo tipo de violencia y no se está expuesta de la misma forma, por lo tanto había que considerar dentro del discurso a las mujeres como una propia pluralidad. Si nosotros vemos en general, vemos las estadísticas mundiales, pues si las mujeres, absolutamente todas, al menos en un momento de su vida, vivirán un evento de violencia insalvable. Nadie puede evitar un solo evento de violencia a lo largo de su vida, siendo mujeres. Pero cuando nosotros vemos, o cuando nosotros estudiamos y vemos las estadísticas, si eres una mujer indígena, otro corte. Si eres una mujer monolingüe, otro corte. Si eres pobre, otro corte. Si eres migrante, es otro corte. Si eres estudiante, es otro corte. O sea, vamos, son situaciones que van agravando o que inciden en ese tipo, en esas diferencias, pero que va haciendo como, pues sí, va poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad. Cuando la Corte Interamericana resolvió los casos, nosotros sabemos que hay 3 casos vinculados con violencia de género que resolvió la Corte Interamericana, en los cuales
sentenció o en los cuales determinó que México había violado derechos humanos en el ámbito internacional, 3 vinculadas con mujeres: el caso de Inés Fernández, el caso de Valentina Rosendo y el caso conocido como Campo Algodonero, que es el de Claribel, el de Denise y el de Esmeralda. Pero bueno, ese caso siempre ha sido mejor conocido como Campo Algodonero. En esa, la Corte Interamericana decía, bueno, si nosotros estamos viendo la condición de Inés, ¿no?, y la condición de Valentina, que fueron mujeres indígenas violadas por el ejército en la montaña de Guerrero, tenía que contemplar dentro de esa tortura sexual, de todo el estudio que hubo enfocado a la tortura sexual y a la violación de derechos, las distintas situaciones de discriminación para poder elaborar sus peritajes. En fin, son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay violencia que se genera hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero además hay que tener presentes los otros foros. La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación si tiene el propósito o el efecto de dirigirse a las mujeres por el hecho de serlo, y cuando es perpetrada contra subgrupos identificables de mujeres debido a que su personalidad se define en términos de su feminidad y otros atributos personales, como los referidos, los que les mencionaba, ¿no? Del mismo modo, si la discriminación contra las mujeres no es considerada como la base de la violencia en su contra, podría deberse a que es una conducta socialmente atravesada y a la vigencia de discursos de menosprecio a otras identidades. Nosotros tenemos que en nuestro ámbito nacional, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecemos la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia contra las mujeres se manifiesta en formas múltiples, interrelacionadas y a veces recurrentes. No siempre ocurre como un abuso o una crueldad física. Puede ocultarse en prácticas más complejas como los criterios de moda, criterios de belleza, ideales sobre la maternidad, la monogamia, la castidad, la heterosexualidad, el acoso sexual en el lugar de trabajo, en prácticas de ginecología, de obstetricia, psicoterapia, en trabajo doméstico no remunerado y en trabajo asalariado sin pago o con remuneraciones diferentes a las otorgadas a los hombres por igual trabajo. Cuando nosotros hay un esfuerzo que hay que reconocer del Instituto Politécnico Nacional de un violentómetro, que me imagino que muchas y muchos de ustedes ya conocen, en el cual precisamente nos ayuda a hacer conciencia, entre muchas otras cosas, tener presente que la violencia se manifiesta de distintas formas. O sea, nosotros estamos muy informados quizá de los feminicidios, pero es necesario estar conscientes de que la violencia se está dando dentro de las universidades, eso es obvio. O sea, se está dando en la Ibero, se está dando en el Poli, se está dando en la UNAM, se está dando en la UAM. No pueden ser islotes. Y es importante estarlos trabajando. Y no solamente se pueden dar en esa relación de la docencia, como el acoso sexual, que es muy común en nuestro país, sino también lo podemos estar observando, podemos estar siendo testigos de la violencia que se da entre las parejas dentro de la universidad. Nosotros sabemos que INJUVE, el Instituto Mexicano, en algunas de sus estadísticas, cuando yo al final traje un material, pero realmente nada más trajimos 50 ejemplares de un dossier de una investigación que hicimos en el programa de Derechos Humanos de la Ibero, traje 50 ejemplares, pero realmente todo el documento, todos los documentos los pueden descargar. Ahí pueden ustedes checar absolutamente todas las fuentes, ¿no? Porque de repente yo nada más digo INJUVE y no les digo exactamente el año, pero en ese material que pueden descargar, ahí viene todo como muy bien detallado. Nos dice que las parejas en el noviazgo, que es uno de los, no está ausente las relaciones de noviazgo, aunque están muy descritas en el romanticismo como la etapa en la que se conocen o muestra lo mejor, y la verdad es que no es cierto. O sea, ahí están los focos, desde ahí se empiezan a notar las violencias que se ejercen, y nos mostraba que muchos jóvenes ahorita se los digo porque aquí lo tenía, se ponen de acuerdo, o sea, toman acuerdos con su pareja sobre qué amistades van a tener, qué ropa van a usar, qué actividades van a desempeñar, y eso es absurdo, pero es real. Eso es algo que está sucediendo.
o la presentación de los celos, por ejemplo, que era de los primeros rubros que aparecen en amarillo en el violentómetro que les comento, hasta el otro en rojo o morado me parece que aparece el feminicidio, pero iniciamos con celos. Son cuestiones de tener presente que no todo va a ser agresión física, no todo es efectivamente una ofensa, groserías, insultos, sino que hay cuestiones un poco más sutiles que pudiéramos denominarles así, con todas las notas al pie que merece el hablar de la sutilidad en la violencia, de la sutileza, perdón, en la violencia, que es, pues pueden ser los celos, es el más común. La celoticia, los ánimos de control de la persona, es el más común. El control sobre las redes sociales, sobre las actividades, sobre los vínculos familiares, es realmente muy variada, es muy creativa la violencia contra las mujeres, pero en general las violencias que se dan en los noviazgos. Nosotros ubicamos, ¿no?, entre los tipos de violencia, pues la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual, y el escenario en el que tiene lugar pues puede ser dentro de la familia, en la comunidad, en el ámbito laboral, en el ámbito docente, la violencia que es cometida o tolerada por el Estado y la violencia feminicida. El derecho a una vida libre de violencia, hay que saberlo, o sea, ya está reconocido. No es que las mujeres quieran más, no es que las mujeres se inventen cosas, o los hombres que están impulsando estos postulados. El derecho a una vida libre de violencia está reconocido en distintos instrumentos, por lo tanto las obligaciones son mayores, pues, o sea, aunque no estuviera reconocido en ningún lado, mi postura sería, ¿no?, que no hubiera sido necesario, pues, sino se supone que nosotros tenemos varios fundamentos en la dignidad de las personas, pero el derecho a una vida libre de violencia está reconocido en distintos instrumentos de derechos humanos de nuestros dos ámbitos internacionales de protección, como el universal ONU y el regional OEA. En ellos se establece que las mujeres y las niñas tienen derecho a estar a salvo de la violencia en las esferas pública y privada, así como a la protección de su vida, libertad y seguridad personales, a no ser sometidas a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser víctimas de esclavitud o servidumbre, a ser protegidas por la ley, a condiciones de vida adecuadas, a condiciones de trabajo justas y al más alto nivel posible de salud física y mental. El reconocimiento específico de este derecho a una vida libre de violencia es relativamente reciente, está estrechamente relacionado con la lucha contra la discriminación, por lo que el punto de partida de su evolución normativa pues se ubica en declaraciones vinculadas específicamente con los principios y derechos a la igualdad. Realmente ustedes pueden revisar muchísimos documentos, desde el 79, que es cuando se adopta la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es en sistema ONU, y después ya con la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano. Pero intermedios, por ejemplo, en el Comité CEDAW, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, que es la de 1979, no había como tal un reconocimiento a ese derecho a una vida libre de violencia, pero para subsanar esa ausencia, el comité, ustedes saben que nosotros tenemos nuestras convenciones en ONU, y dentro de la convención se contempla la creación de un comité, o sea, un órgano que va a vigilar el cumplimiento por parte de los estados de lo que se estableció en la convención, de aquello a lo que se comprometieron, ¿no? Entonces, el comité CEDAW en el 92, para subsanar la ausencia de ese reconocimiento, genera la recomendación general número 19 en el 92, en el que explicita que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que les impide gozar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con los hombres. Ya en el 93, también ustedes pueden consultar la Declaración y Programa de Acción de Viena, en el cual es importante porque se afirmó que la violencia es incompatible con la dignidad y valía de las mujeres, por tanto constituye una violación de sus derechos humanos, y se instó a la comunidad internacional a nombrar un relator especial en la materia, una relatoría, pues, como decimos. Ese mismo año, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el primer acuerdo internacional que se ocupó específicamente de este fenómeno, reconoció en su texto que la violencia abarca actos de índole física, sexual y psicológica producidos en la familia, la comunidad o perpetrados y tolerados por los estados,
uno de sus aportes más importantes es que señala que esto es importantísimo, señaló que ninguna tradición, ninguna costumbre o consideración religiosa puede invocarse para no eliminar la violencia. Es decir, nosotros cada vez que pensemos que no hay una respuesta porque la cultura lo permite, porque las cuestiones religiosas están a favor, no. Al menos desde la perspectiva de derechos humanos, nada de eso lo justifica. Cuando estamos hablando de algo que va en contra, que se considera violencia y que va en contra de la dignidad de las mujeres. En 1994 también encontraron la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. Esa cobra importante relevancia, que se han dado en la de Montevideo del año pasado, pero en el 94 fue cuando se hace la relación entre violencia contra las mujeres y sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Bueno, después encontramos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y a partir más o menos del año 2000 a la fecha, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, se han elaborado sí declaraciones específicas sobre el tema de violencia, pero hacen un corte en el tema de tortura sexual y violación sexual, en el uso de la violación sexual como método de guerra. Ustedes saben que ese es un fenómeno mucho más común en lugares donde hay conflictos armados, como en África. Sin embargo, la tortura sexual no es algo ajeno a México. Inclusive ahorita uno de los casos que están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por resolverse, pues está vinculado con la tortura sexual, y ese es solamente un ejemplo de lo que se está viviendo. Ese caso de tortura sexual es el derivado del caso Atenco, de Barra Italia, de las 11 mujeres representadas por el Centro PRO, que está ante la Comisión Interamericana y que el gobierno está impulsando para llegar a través de Cancillería a una conciliación amistosa, ¿no? Que inclusive tuvimos hace menos de un mes, cuando estaba precisamente el periodo de audiencias, el último periodo de audiencias de la Comisión Interamericana, que ya se había detenido más de los policías, pero sin embargo ese caso tiene su dificultad porque sabemos que una de las autoridades responsables en las violaciones de derechos humanos cometidas en Atenco pues es nuestro actual titular del Ejecutivo, ¿no? Entonces eso pues obviamente complica, no debería complicarlo para la Comisión Interamericana, pero pues al fin y al cabo son cuestiones políticas, ¿no? Lamentablemente. Pero hay otros casos de tortura sexual. Cuando en México se inicia la llamada lucha contra el narcotráfico con Calderón, vimos cómo salen las Fuerzas Armadas, cómo se militariza más el país y cómo eso repercute directamente en la violación de los derechos de las mujeres, en general de toda la población, pero se ve un repunte en los feminicidios y se ve un repunte en la desaparición y violaciones sexuales de mujeres. Bien. En el sistema regional nosotros tenemos otro gran documento que precisamente este año se conmemora que hace 20 años se adoptó, que es en el ámbito interamericano, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es mejor conocida como la Convención de Belém do Pará, la cual reconoce que la violencia trasciende todos los sectores sociales, independientemente de la clase, grupo étnico, edad, religión y nivel de ingresos o educativo de las mujeres. Integra el derecho a una vida libre de violencia y educación exenta de patrones de comportamientos estereotipados. Es decir, nosotros tenemos que estar bien conscientes que podemos estar terminando una carrera, que podemos estar buscando un empleo que nos genere y que nos permita tener cierta independencia económica, que podemos no dejarnos avasallar por los comentarios dentro de un núcleo familiar tradicional sobre esos estereotipos de la maternidad o cuestiones biológicas. Sin embargo, eso no hace, no nos da la más mínima garantía de que las mujeres en cualquier situación no van a vivir ese evento de violencia. Si bien hay ciertos elementos que se van trabajando con los cuales tú misma o ciertos sectores sociales o grupos en donde te mueves no están presentes, de todos modos ningún lugar es como seguro que no suceda. Internacionalmente esto es también ya parte de lo que me voy a enfocar, la responsabilidad del Estado. Internacionalmente el Estado mexicano está comprometido a actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Esta obligación incluye el empleo de medios legales, políticos, administrativos y culturales, entre ellos la ratificación de instrumentos de derechos humanos, la existencia de leyes nacionales y sanciones que proporcionen la reparación a las víctimas de la violencia, políticas o planes que se ocupen de esta cuestión, sensibilización sobre género, acceso y disponibilidad de servicios de apoyo para funcionarias y funcionarios del sistema de justicia y la policía, además de medidas para modificar prácticas discriminatorias en la educación y los medios de información, así como recabar estadísticas sobre este fenómeno. Nosotros tenemos nuestro marco nacional donde precisamente el Estado intenta cubrir parte de sus responsabilidades. Por ejemplo, y son importantes, o sea, las leyes y su adecuada aplicación son elementos esenciales para eliminar la violencia contra las mujeres y la impunidad, establecen los límites para las conductas, enuncian los derechos que tienen las personas y señalan las obligaciones de quienes se encargan de protegerlas. Realmente, cuando nosotros vemos los esfuerzos que hay a nivel legislativo, como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que se publicó en 2006, o la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que fue promulgada en 2007, vemos que allá hay herramientas, que quizás no son las mejores leyes, pero que sí hay herramientas. Sin embargo, de todos modos no nos están resolviendo el problema. Hay críticas a esta brecha entre la legislación y la realidad. Por ejemplo, podemos señalar los casos en que se emite, nosotros sabemos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues nos señala los casos, las condiciones para emitir la declaratoria de la alerta de violencia de género, define qué y cuáles son las órdenes de protección, enumera los derechos de las víctimas de violencia y mandata la elaboración de un programa integral, ¿no? A nivel de armonización, pues todas las entidades federativas cuentan con una ley de este tipo, a excepción de Campeche, Michoacán y Tamaulipas, el resto han expedido un reglamento específico. ¿Qué críticas podemos nosotros encontrar de inicio a esa ley? Su implementación no ha derivado en acciones concretas para garantizar la seguridad de las mujeres, pero además ni una sola de las declaratorias ha podido llevarse a buen término. Todas se ha alegado que simplemente el uso de este mecanismo para fines políticos, como fue en el Estado de México. Es decir, cada vez que nosotros queremos que se active, la alerta de violencia de género es muy importante en un estado en el cual tenemos altos índices de violencia contra las mujeres y feminicidios por una simple razón. La alerta, lo que dice el mecanismo en general, es que se van a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia, para detenerla, para investigarla. O sea, es como abrir la llave de las posibilidades que se tendrían. Sin embargo, se ha considerado, no se ha dado la prioridad de vida. Si yo tengo, como en el Estado de México, una situación de feminicidios tan agravada, bueno, si eso repercute en imagen, o sea, no importa, ¿no? Son mujeres las que están siendo violadas o las que están siendo asesinadas, pero no se ha podido activar una sola. Y bueno, en el ámbito estatal podemos nosotros señalar la amplitud de las definiciones de los tipos, o sea que todavía no está como operando muy bien la armonización. Bien. Otros mecanismos que nosotros tenemos son como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es precisamente la encargada de llevar a cabo los mecanismos de alerta de violencia de género. Hay algunas líneas, ¿no? O sea, que también están trabajando. Tenemos la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Tenemos obviamente los institutos de las mujeres, tanto el federal como los locales. Tenemos las comisiones. Nada más que cierran la puerta. Tenemos, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos. Son importantes, o sea, realmente han sido muy devaluadas, han sido muy atacadas, no han logrado su cometido en general de protección de los derechos, porque no han logrado su autonomía plena. Pero podemos encontrar nosotros la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sí efectivamente, más allá de si está haciendo su trabajo o no, sí tiene un mandato y sí está facultada para atenderla.
o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ustedes saben que... ¿Sí? ¿Cómo? Tenemos que entregar la sala a las 2:30. Temas inacabables. Quisiera recomendarte que cerraras en 5 minutos. Ya no va a haber oportunidad para preguntas y respuestas. El material que... Está bien, entonces me apuro. Yo El no me material que amablemente la Ibero nos trajo, que nos trajeron los profesores, se les va a repartir en el Departamento de Derecho cuando acabe la sesión. Por allá los esperamos. Gracias. A ver, voy a intentar resumir esto en algunas 5 o 6 minutos. La idea es